capítulo 18, versos del 9 al 14. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor añada bendición a su palabra. Siempre que llegamos a una iglesia, quiero que escuchemos este mensaje no pensando en otro hermano de la iglesia o un familiar nuestro, sino viéndonos como en un espejo a nosotros mismos. Por esta vez, la linterna no la apunte hacia afuera, apúntela hacia usted mismo, porque todavía yo estoy digiriendo esto. Y me gustaría que usted pueda percibir lo que Dios tiene preparado para usted esta noche. Amén. En la vida de cristiano, de creyente, vamos a encontrarnos con varios tipos de personas en la iglesia, pero muchas veces nosotros mismos vamos a adoptar posiciones. Muchas veces vamos a ser como un fariseo, muchas veces vamos a ser como el publicano, o muchas veces vamos a hacer las dos cosas. Vamos a tener esa pelea en nuestro corazón de fariseo y de publicano. Ampliando acerca de lo que era un fariseo. Un fariseo eran estudiosos de la ley, tenían mucho conocimiento y enseñaban, eran muy tradicionales y ritualistas. Tenían una buena posición económica y eran de influencia no solamente en la sociedad, sino también en la política. En pocas palabras, eran personas que pensaban que por su experiencia, porque sabían hacer las cosas, era suficiente para agradar a Dios y así ya estaban bien. Y les daba la potestad, según ellos, de juzgar a los demás simplemente porque no hacían las cosas como ellos lo hacían. Hasta ahí vamos a ver si nos estamos identificando. El publicano eran recaudadores de impuestos en Roma. Eran también personas que tenían una buena posición económica, porque como Roma estaba bajo el dominio, alquilaba sectores de tierra de Israel y se los alquilaba a ellos, o sea, hacía como una licitación. Y los publicanos se ganaban esta licitación, pagaban a Roma el precio y después ellos cobraban al pueblo según lo que ellos querían cobrar. Por eso eran odiados, y más aún porque muchos eran judíos. Entonces era el pueblo reprimiendo al pueblo. Los dos eran personas que estaban bien económicamente, los dos eran personas que tenían algún tipo de conocimiento. El publicano era bueno haciendo negocios. Y como se manejaba, había veces que tenía que tomar decisiones en su trabajo que muchas veces no lo inclinaban a hacer las cosas como a Dios le agradaba. Porque ¿cuál era su móvil? Si era una persona que se atrevía a imponerle impuestos pesados a su propia gente, eran personas que se guiaban mucho por lo material, ¿verdad? Entonces esto hacía que ellos gozaran de este prestigio y también de este desprestigio ante el pueblo. Pero ambos estaban en la misma posición. Ambos son y eran pecadores delante de Dios. Cuando se presentaban delante de Dios, Dios veía la misma cosa.
Muchas veces nosotros nos encontramos en posiciones y empezamos a mirar diferente a como Dios mira a las personas. Y creemos que porque tenemos el conocimiento y la experiencia, podemos decirle a la persona que esa persona está mal. Simple y sencillamente, como dice un hermano por allí, porque peca diferente que yo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, hermano Cosarelli? ¿Trajo su Biblia, hermano Cosarelli? Yo tengo eso, pero parece que trajo Biblia. Romanos 3:23, ¿qué dice, hermano Cosarelli? Por eso se lo pregunté. Yo sé que ese señor es una enciclopedia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que aunque el fariseo sabía hacer las cosas ritualmente aprendidas, y él dejaba de lado la parte de la gracia y la misericordia de Dios. Ignoraba el espíritu de la ley. Se regía por las reglas, pero ignoraba por qué fueron puestas las reglas realmente. Ambos estaban parados en el mismo lugar, haciendo lo mismo, presentando delante de Dios. La única diferencia entre ambos era la actitud con que lo hicieron. En este caminar con Dios tenemos que mirar a nosotros mismos cuál es la actitud, cuál es la motivación y cuál es la forma en que yo estoy mirándome a mí y a los que están al lado mío, alrededor mío, cerca de mí. Dice el verso 11-12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él vino con su currículum y con su vara de medir. Él presentó su hoja de vida y dijo: yo soy el correcto para esto. Y vino con su vara de medir porque dijo: ese que está allí no se acerca a lo que yo soy. Dios no lo puede mirar. Aquí piden que ayune una vez, yo ayuno 2 veces. Aquí piden que yo doy más diezmo. Yo sé hacerlo de la mejor forma. Dios no puede mirar bien a que lo que hace es robarle a su propia gente. Entonces vino con su currículum y con su vara de medir. El problema de este fariseo, que tal vez muchos están odiando en este momento, es que muchas veces nosotros somos como ese fariseo. Porque muchas veces sentimos que nuestro esfuerzo es suficiente. Muchas veces sentimos que Dios nos va a justificar porque no le damos espacio a la gracia, a la misericordia de Dios. Yo sé hacerlo. Yo puedo liderizar este ministerio porque yo tengo experiencia liderizando este ministerio. Y cuando me paro enfrente del ministerio, todos los miembros del ministerio están más golpeados que Esteban cuando lo apedrearon. Pero ¿por qué? Es que tú no sabes hacer las cosas. Y aquí no se trata de conocimiento, se trata de gracia y de amor. El fariseo se centra en sí mismo y se vuelve orgulloso y soberbio. Fuera de eso, desprecia al otro que está parado en su misma posición. Y eso quiero, si se le olvida todo lo demás que acabo de decir, quiero que recordemos que todos los que estamos aquí estamos parados en la misma posición. Y todos necesitamos la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Dice Proverbios 3:7, hermano Luis. Proverbios 3:7.
Hermano Alvis, Jeremías 17:9. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de mal. Muchas veces nosotros creemos que estamos bien y estamos siendo sinceros en lo que estamos creyendo, pero estamos sinceramente equivocados. ¿Qué dice Jeremías 17:9, Alvis? Salmos 50, 16, 17 dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tú tienes que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a sus espaldas mis palabras. Jeremías 17:9 me acaba de leer Alvis: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces estamos engañados en nuestra propia opinión. Y lo mejor que podemos hacer es reconocer quiénes somos y dónde estamos parados. Y todos los días hacer una pregunta a Dios y decirle: ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Ayúdame a entender qué no estoy haciendo bien. El fariseo se para sobre su orgullo, su conocimiento de la ley. Sabe todo lo que debe hacer y cómo hacerlo. Está al control de su vida. Ha hecho lo mismo por tanto tiempo que lo aprendió. Lleva una perfecta religiosidad, así que puede mirar con desprecios a los que no son como él. Sabe todo lo que tiene que hacer y está al control de su vida. Pero ¿cuántos aquí quieren que sea Dios el que esté al control de su vida? Cuando tú estás al control de tu vida, es válido todo lo que haces, es válido todo tu esfuerzo, pero cuando ya no puedes más y pierdes el control, entonces clamas a Dios y le dices: ayúdame, y Dios agarra el control y te libra. Pero muchas veces el orgullo hace que una vez que nos libra Dios de esto, volvamos a tomar el control porque no nos gusta cómo Dios lo hace. Porque despreciamos la corrección, pero llevamos la palabra de Dios a nuestras espaldas. Y un hijo de Dios acepta la corrección. Porque Dios dice en su palabra que Él es un padre que corrige. Y el hijo que le ve como padre tiene que aceptar la corrección. El verso 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Muchas veces nuestra actitud va a ser como la del fariseo. Vamos a estar parados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia y en nuestras propias fuerzas. Muchas veces tú le dices a alguien: Dios te proveyó, vamos a orar a Dios para que te abra la puerta. ¿Y qué te dicen? No salga yo a trabajar para ver. Yo he escuchado mucho esa respuesta: no salga yo a trabajar. Esa persona definitivamente ya tiene su recompensa. Cada vez que sale, se esfuerza, se mata y consigue algo para su casa, ya tiene su recompensa. Pero las bendiciones a las que Dios añade, las recompensas materiales, uno las toma como una añadidura. Porque las bendiciones que da Dios sobrepasan todo entendimiento. Te ayudan a reconocer dónde estás. Te ayudan a mirar a otro que está caído al lado tuyo para que le des la mano y lo ayudes a levantarse porque está en la misma posición que tú. Y si tú estás levantado y está el otro tirado, entonces para que le levantes, porque en algún momento tú estuviste allí
y vas a volver a estarlo. Porque se trata de Dios. El publicano apelaba a la misericordia de Dios. Él sabe reconocer la posición en la que está. Sabe que está haciendo mal. Sabe que su mirada está puesta en las riquezas, pero reconoce algo, la relación Dios-hombre. Reconoce que aunque su vida diaria lo aleja muchas veces de la voluntad de Dios, sin su gracia y sin su misericordia, no es nadie. Y se para en esa posición, en ese caminar y dice, yo entiendo que estoy bregando con muchas situaciones. Yo entiendo que me es difícil levantarme muchas veces. Yo entiendo que digo que no voy a hacer esto y lo vuelvo a hacer. Yo entiendo que peco más de lo que quiero, pero reconozco que sin Dios es imposible seguir levantándome cada día. Y si él se paraba en esa posición que no quería ni mirar, le decía, yo no soy digno ni siquiera de mirarle la cara a Dios. Yo no sé, tal vez no sé ni qué hago aquí, pero peor sería no estar porque entiendo que necesito de Dios. Sabe que su ritmo de vida lo lleva a todo apego material, vivir en comodidad, pero entiende que se trata de Dios. Su obediencia lo hace clamar por perdón, por misericordia y por gracia. Y lo tiene todos los días caminando, hasta que llega un momento que uno empieza a luchar con ese hombre o esa mujer interior. Y Dios gana la batalla. Mucha gente dice, yo no estoy preparado, yo no estoy listo para esto. Yo no puedo hacerlo porque son muchas cosas las que tengo que dejar de hacer. O en la posición en la que estoy yo ahorita mismo, yo trabajo en un bar y se vería mal si yo voy a la iglesia. Y sin embargo viene y hace el esfuerzo y dice, bueno, está bien, voy a ir. Y se sienta por allá en la esquina que no quiere ni levantar la mirada porque su situación lo confronta. No es la persona la que lo confronta, es su pecado el que lo confronta. Y es Dios que sale a su encuentro. Y Dios es santo, santo, santo. Y cuando Dios sale al encuentro de una persona, todo lo que no le agrada a Dios se cohíbe dentro de ti. Y tú sientes que tú no puedes darle la cara a Dios. Porque entiendes que necesitas la misericordia de Dios. Y esa debería ser nuestra actitud. Porque pecadores somos todos los días. Pero si reconocemos que necesitamos de Dios y salimos en busca de su ayuda, Dios nos va a ayudar a soltar lo que tenemos que soltar. Pero no podemos esperar estar bien para buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios para poder estar bien. Y este publicano se golpeaba y decía, soy pecador, estoy maltratando a mi gente, estoy robando, pero Dios mío, perdóname, perdóname. El verso 14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Saben, una vez a mí me pasó algo curioso que tiene que ver con enaltecerse y con el orgullo. Por eso yo trato de cuidar mucho mi corazón de esto. Estaba un día en una piscina, yo era más pequeña, más niña, y yo me iba siempre hacia lo hondo, me nadaba hacia lo hondo. A mí no me enseñaron a nadar, yo aprendí a nadar a los golpes, así, metiéndome al agua. Y yo me mofaba de que yo me iba para lo hondo. Y había una muchacha adulta, yo en ese entonces iba a los campamentos y era una menor de edad todavía. Pero ella era una adulta y más grande y ella no se atrevía a nadar en lo hondo. Y una persona le dice, ¿a ti no te da pena que esa niña esté en lo hondo y tú que estás tan grande no te atreves a meter? Tú eres floja. Y yo lo escuché.
¿Y qué ustedes creen que pasó? Ailín Coparropa se me quedó corta, empecé a nada. Yo me enaltecí, me puse orgullosa. Y sin querer queriendo humillé a la muchacha. Porque ya le estaban diciendo a ella que si no le daba pena. Y tras eso me pongo yo a nadar y a hacer pirueta en lo hondo. Una peleita que no tocaba el fondo. Pero en cuestión de minutos como que ya se paró la atención y quedé sola. Y me fui a mover para irme para lo llano y no sé cómo me resbalé. Y empecé a ahogarme. Y me hundía, se me olvidó. Yo no sabía cómo flotar, yo no sabía cómo nadar, yo empecé a ahogarme. Y me asusté, estaba bien asustada, porque estaba desesperada. No hay cosa peor que ahogarse. Estaba desesperada, me hundía y no llegaba abajo. Entonces no podía impulsarme para subir. Y en mi desesperación, en una levanté el brazo y me agarré de la orilla. Cuando salí de ahí, miré, nadie me hubiera ahogado. Y le pedí perdón a Dios. Porque muchas veces en tonterías como esa, se nos levanta el orgullo y no sabemos que le estamos haciendo daño a otra persona. Y esta persona había sido avergonzada. Pero como Dios es justo, pasé mi miedo, porque no puedo decir mi pena porque no me vieron, pero sí mi miedo. Y desde ese momento tomé la decisión de que más nunca iba a permitir que a mí me dijeran algo y que se me subiera a la cabeza. ¿Qué pasó con la respuesta del verso 13? Jesús dijo que el publicano se fue justificado. Tenemos que estar pendientes de que la persona que vea lo que nosotros hacemos sea la persona correcta. Y en este caso, Jesús dijo, el publicano fue justificado. Cada cosa que nosotros hacemos en la iglesia, en el trabajo, en la casa, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para Dios. Tenemos que hacerlo para que el que justifica nos vea. El uno agradece, entre los dos, el uno agradece a Dios por sus logros, por sus títulos universitarios, por la oportunidad que le dio de servir, por todas las cosas que ha alcanzado en el ministerio. Está muy agradecido y orgulloso. El otro se hace humilde y completamente dependiente de Dios para ser perdonado y justificado. Romanos 4, 13, 16 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Es por fe, por gracia. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con un corazón de fariseo y muchas veces nos vamos a encontrar con un corazón de publicano. Pero lo importante es la actitud con la que estamos en este lugar. Dios nos llamó a caminar de la manera correcta. Dios nos llamó a caminar de la manera que busquemos agradarle a Él, apelando a su misericordia, esperando que Él sea el que nos justifique. Nunca tome los logros que tenemos aquí como una victoria final. Cada logro que se tiene aquí son pequeñas cosas que hacemos para la gran gloria de Dios. Y eso todavía me está trabajando, porque no nos damos cuenta en qué momento somos fariseos.
¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Un fin, dos formas de tratar de hacerlo. Solo uno tiene una respuesta correcta. Un fin, dos formas de hacerlo, pero solo uno tiene la respuesta correcta. El no sentirse digno hace que cuides tu corazón para satisfacer al Padre. Cada vez que yo vengo no sintiéndome digna de ninguno de los beneficios que Dios me da, me hace que me esfuerce más para satisfacer al Padre. Todos tenemos un fariseo y un publicano dentro. Cada iglesia tiene grupos de fariseos o grupos de publicanos, pero la actitud correcta posa la mirada del Salvador en nosotros y transforma nuestro corazón. La diferencia está en el toque de Dios. Porque yo pudiera portarme como una farisea y cumplir las leyes y aprender a hacer todo de la manera correcta, pero con el toque de Dios me transformo en lo que Dios puede hacer. ¿Saben quién era un fariseo de fariseos? Saulo de Tarso, el mismísimo Pablo. ¿Y saben qué? ¿Quién transformó a Saulo en Pablo? Que Jesús salió a su encuentro y que su actitud fue: yo no merezco esto. Yo merezco trabajar todos los días hasta que yo me muera para Dios. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y pudo haber ayudado en el ministerio a sembrar un montón de iglesias, pero él decía que él no se gloriaba de él. Porque él dice que él fue como un abortivo. No se sentía digno. ¿Y cuál fue el resultado? Una persona que se gastó para Dios. Yo quiero ser una persona que se va a gastar o se está gastando para Dios. ¿Qué hacemos con un publicano que Dios sale a su encuentro? Podemos encontrarnos con un Zaqueo o con un Mateo. Mateo fue un discípulo. Cuando Jesús miró a Mateo, tal vez los otros discípulos estaban diciendo, ¿y este está llamando a este traidor? Pero Jesús vio un corazón correcto y que podía servir para el reino. Cuando Jesús llamó a cada uno de sus discípulos, no lo llamó por lo que podían hacer en la tierra, porque todo lo que estaban haciendo estaba mal. Lo llamó por lo que podían hacer en el reino, porque eso se lo enseñaba Él. Y por eso virtió su Espíritu Santo. ¿Quién elige ser? Es la pregunta. ¿Quién elige ser? ¿Cuál es la actitud con la que quieres caminar? ¿Como un fariseo que conoce hasta de qué forma Dios hace el milagro? No, porque Dios no sana de esa forma. Dios no responde a esa oración. Ustedes no tienen idea la cantidad de oraciones que Dios responde tan descabelladas. Y aún así Dios nos complace. El toque de Jesús tiene que producir un cambio en el corazón. ¿A cuántos aquí ha tocado Jesús? Cada persona a la que tenemos acceso se convierte en un candidato para salvación. Y tú en un instrumento acepto en las manos de Dios. No somos dignos de mirar al Padre si no lo hacemos a través del sacrificio de su Hijo. Y cada vez que Dios nos ve a nosotros, nos ve a través del sacrificio de su Hijo. Así que cada vez que tú no te sientas digno, tienes razón, no eres digno. No somos dignos, pero sí somos justificados a través del sacrificio de Jesús. Y si estás en este lugar es porque Dios cree en ti y te reclutó.
Fuiste reclutado por Dios. No fue una casualidad, no fue una cosa que pasan del destino, fue un propósito de Dios. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios esta noche?